compartir, que Muchas creo gracias. que siempre es lo más importante. Muchas gracias. Pues te queríamos queríamos conocer tu experiencia. Te cuento brevemente. Me gustaría presentarme contigo porque es un nuevo auditorio. Y bueno, yo soy Valeria Baltasar, yo soy criminóloga y colaboro con un grupo de expertos forenses en participación en casos tanto en América Latina como en Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de colaborar también. Ahorita sobre todo estamos trabajando con defensorías de oficio para asistir a los abogados, a las abogadas de las defensorías de oficio para que tengan una defensa adecuada a las personas que están en prisión y a través de la asesoría forense. Nosotros somos expertos en criminología, en criminalística, en victimología forense y en perfilación criminal. Y nuestro trabajo, principalmente como expertos y expertas forenses, el auditorio al que nos estará acompañando precisamente el día de hoy, pues muchos de nosotros somos entre psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, etcétera. Nosotros tenemos un compromiso, puesto que desde lo forense hemos visto problemas, muchos problemas, tú lo sabes mejor que nadie, me lo vas a estar contando al respecto, en el sistema de justicia, en las investigaciones, en las discriminaciones que existen en el sistema de justicia por parte de los operadores y el severo desconocimiento y profunda discriminación que hay. Particularmente, pues nos gustaría escuchar tu opinión al respecto, más que tu experiencia precisamente de cómo has vivido tú en el sistema de justicia y ahora navegar pues como defensora de derechos humanos. Me voy a permitir presentar a Kenia. Kenia es precisamente nuestra invitada especial, nos da mucho gusto tenerla aquí. Ella es activista, ella es defensora de derechos humanos, ella ha pues dedicado precisamente su vida porque ha sido víctima de amenazas, ha sido víctima de crímenes de odio, que es en lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y ella pues acaba de recibir un premio, un reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿En qué fue este reconocimiento? Sí, fue el premio franco-alemán en la categoría de derechos humanos, Gilberto Bosques, Ujú. 2023, y bueno, pues es sobre derechos humanos, pero me lo dio la embajada francesa y alemana. Y nos fue muy bien, la verdad, muy contentas, y agradecidas. La verdad es que es el trabajo el que habla por una, ¿no? Siempre lo hemos dicho desde ese enfoque, y pues aquí vamos a estar. Y claro que sí vamos a ahorita compartir muchas cosas. Muchas gracias, Kenia. Pues Kenia es activista y defensora de derechos humanos por las poblaciones vulnerables, particularmente por la población de mujeres trans. En el 2021 le fue otorgada la Medalla de Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos por el Congreso de la Ciudad de México y ese mismo año fue reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en México y por la revista Quién como uno de los 50 personajes que transforman a México. Su activismo es internacionalmente conocido debido a la lucha que comenzó en el 2016 para conseguir justicia por el transfeminicidio de su amiga y su compañera de trabajo sexual, Paola Buenrostro, que motivó a Kenia a fundar la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias y el primer refugio para mujeres trans en México de nombre Casa Hogar Paola Buenrostro. Como ven, todo esto. Miren, Kenia, pues cuéntanos. Ya me ruborizaste. Es que la verdad, mira, te voy a decir bien honestamente, eh, nosotros estamos tratando de darles espacios a las personas que trabajan de la mano, que han estado ahí. Y nos gustaría escucharte porque sabes que también siento que desde nuestra comunidad como expertos y expertas forenses, luego parece que contamos las historias de las víctimas o de las personas acusadas de un crimen donde participamos en diferentes casos y parece que lo hacemos desde siendo observadores, como si no fuéramos partícipes también de esas historias. Y pues precisamente ya para ir iniciando pues con esta discusión, ¿cómo iniciaste tu labor como activista y cuál fue tu motivación? Bueno, pues muchas gracias a todos, a toda esta audiencia. Bueno, pues, ¿cómo inicié? Yo inicié con toda esta lucha después de que me tocó vivir el transfeminicidio de mi amiga Paola Buenrostro en el 2016. Yo era una mujer trabajadora sexual que ya se había acostumbrado como a estas limitantes sociales que tenemos en una comunidad muy específica y en esferas sociales muy claras.
Y bueno, pues yo ya me había acostumbrado, sin embargo, pues yo seguía siendo trabajadora sexual, a pesar de que yo ya venía desenvolviendo, ¿no? Un acompañamiento a mujeres trabajadoras sexuales en el tema de VIH. Pues esa noche llegué al punto de trabajo sexual donde me encontré con Paola y pues fue abordada por un cliente que pues previamente fue abordando a varias de nosotras. Y llegando al punto con Paola, pues Paola se sube al vehículo, entonces avanza unos metros y bueno, pues se detiene y pues escucho gritos de auxilio de Paola que gritaba mi nombre, entonces yo me acerqué corriendo para auxiliarla y cuando llego al vehículo escucho unas detonaciones de arma de fuego. Entonces yo me quedé como pues impactada, la verdad, algo que emocionalmente no puedo explicar, pero pues me detuve, o sea, no me pude mover y bueno, después vi cómo mi amiga, pues desvanecida, la estaba colocando en el asiento del copiloto cuando me estaba apuntando y me disparó. El arma se encasquilló, llegó una patrulla casi al instante, lo agarran en fragancia, ¿no? Con el arma en la mano, mi amiga agonizando, y pues lo presentan ante el MP y ahí fue donde me di cuenta y el primer motor fue la indignación que me dio al momento de enfrentar estos procesos de procuración de justicia, estas instituciones que desgraciadamente por desconocimiento, pues no atendieron adecuadamente un proceso, ¿no? En el proceso, pues me descartan de una carpeta de investigación, imagínense, poniéndome como curiosa del lugar. En todo momento me negaron información respecto a qué iba a pasar con el cuerpo de mi amiga y con el asesino, porque yo no era familiar directo, ¿no? El contexto de las mujeres trans en México, desgraciadamente, no es con privilegios, ¿no? Desde el momento que una mujer decide hacer esa transición, pues pierde amigos, familia, padres, ropa, casa, ¿no? Herencias, ¿no? O sea, pierdes todo y te involucras en grupos sociales donde estamos las mujeres trans, que históricamente nos ha colocado la sociedad, ¿no? Como el trabajo sexual, el estilismo, labores domésticas, la costura, el show travesti, y de ahí no hemos pasado, porque por eso no hay abogadas, criminalistas trans, licenciadas trans, doctoras trans, porque hay una desigualdad desde la educación. Y entonces estas mujeres se enfrentan a esferas sociales como estas, donde hay otros actores, ¿no? Que desgraciadamente van creando círculos viciosos como el crimen organizado, el consumo de sustancias, los espacios, ¿no? En los que se van desenvolviendo las mujeres, pues van deteriorando sus vidas, ¿no? Aparte, la no accesibilidad a la salud, pues también hace que las mujeres accedan a procesos de modelantes, ¿no? A automedicarse hormonas que provocan otras interseccionalidades de salud que no están siendo atendidas. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de todo esto? ¿No? Porque todo esto es un todo de cómo se va discriminando y deteriorando la vida de una persona trans. Y entonces, cuando se motiva el odio, pues viene desde muchas esferas, ¿no? Desde los estereotipos que todos tenemos en nuestras cabecitas, desde nuestras creencias, usos y costumbres, ¿no? Y todo esto que desde lo personal decías tú, Valeria, al principio, ¿no? Desde nuestra expertise vemos una cosa, ¿no? Pero en la realidad y el entorno es otro. Entonces vivimos con esta desigualdad constante y entonces cuando llegan y nos asesinan, pues entonces no hay quien defienda nuestros cuerpos, inclusive la familia, que es el primer reaccionante en la discriminación, pues no va y rescata esos cuerpos. Entonces la interpretación de las autoridades, es decir, no tenemos ninguna un familiar directo, entonces pues hagamos del caso lo que queramos, ¿no? Y ahí viene la corrupción y vienen otros factores que invisibilizan la identidad de género, que invisibilizan los derechos humanos, que invisibilizan el acceso a la justicia. Entonces, al darme cuenta de todo esto dije, wow, esto es un monstruo
y yo como Kenia Cuevas no voy a poder. Entonces decidí abrir una organización. Los 2 primeros años después de que asesinaron a mi compañera me dediqué a dar conferencias, entrevistas, ¿no? Porque todo el mundo empezó a preguntarse, ¿qué está pasando con la comunidad trans? ¿Por qué dice que México ocupa el segundo lugar en estos asesinatos? ¿Por qué dice que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 a 40 años? ¿Por qué dice que no tiene acceso a la salud? ¿Por qué dicen que no tienen acceso a la identidad? Entonces empezó a haber muchas preguntas y yo empezar a dar conferencias pues respecto al tema, ¿no? Que empezó a adentrar a las instituciones, a las empresas, a las academias, ¿no? Y a todos los interpretantes de la sociedad para poder empezar a tener una visibilidad en conjunto con una sensibilización, y es como vienen pues muchos formatos, como la denuncia que están viendo ahorita de la Comisión de Derechos Humanos, donde tuve que interponer una queja que se llegó a una investigación, y ahí se determina la violación, claro, a los derechos humanos de las personas que llevamos, bueno, al menos mía y de Paola, que vivimos este transfeminicidio, ¿no? La verdad, el transfeminicidio se ve en un documento pues muy corto, ¿no? A cómo se percibe desde la vivencia, ¿no? Porque es Porque un continuo impacta, de violencia, ¿no? También es una claro, historia. y porque impacta en muchos sentidos a la comunidad trans, el no reconocer que somos amigas o familias elegidas, pues entonces hay un sufrimiento de pérdida. Después yo me vi enrolada a ya no poder ejercer el trabajo sexual porque dejaron en libertad al asesino por la corrupción. Yo ya no pude tener un ingreso. Entonces empecé a tener que entrarle al activismo para poder ser visible, para que no me asesinaran, porque yo empecé a recibir amenazas de muerte. Y entonces dije, wow, no, esto es un monstruo, necesito cuidarme, necesito prepararme. Inclusive yo tuve que aprender a leer y escribir, ¿no? Para poder, pues, llevar un seguimiento puntual sobre el acceso a la justicia. Y es como inicia este proyecto, es el motivante de la indignación, el coraje, la rabia, ¿no? De toda la historia de las personas trans, la pérdida, la sangre que quedó derramada en el camino. Y es por eso que decidí emprender un proyecto que fuera encaminado al mismo par que la justicia, porque sé que la acción que yo estoy haciendo no lo iba a hacer nunca el gobierno. Entonces decidí hacerla para que al par de justicia fuéramos avanzando en derechos, en visibilidad, sensibilización, y entonces sí viene lo que es mi frase, ¿no? La mayor venganza es que todos seamos felices. Construir defensoras de derechos humanos y que conozcan y reconozcan sus derechos, esa es la mayor venganza. Oye, fue pues un tema precisamente respecto al caso de Paola, porque en este no reconocimiento de por sí ya una vulnerabilidad estructural que ustedes vivían, agravada por la interacción con el sistema de justicia, no hay un reconocimiento de ti, de las amigas de Paola, como familiares de Paola, y entonces hubo una obstaculización al sistema de justicia, y eso implicaba que a ti no te reconocían como familiar y no te dieron medidas de protección, y eso te expuso precisamente a los atentados. ¿Nos podrías hablar sobre cómo el caso de Paola, tu compañera, impactó en este reconocimiento de la figura del transfeminicidio? ¿Qué es lo que lo configura y cómo es que se reconoce? Bueno, se reconoce después de, pues, arduas reuniones, ¿no? Con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Para poder interpretar por qué sí es necesario mencionar un transfeminicidio, ¿no? Entonces, creo que el transfeminicidio, como dice la misma recomendación, es la expresión más brutal que pueda experimentar un ser humano, ¿no? Con la intención con la que nos matan, la forma en que nos matan, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, pues fue el trabajo en conjunto con la comisión. Después de la investigación se tuvo que determinar, ¿no? Pues cómo se iba a nombrar después de que pues yo así lo mencioné desde que la mataron y así lo interpreté en todo momento. Pues esto vino a reforzar, y bueno, pues también al conjunto se metió una ley, pero que está parada y que ahí estamos todavía cabildeando con la Comisión de Derechos Humanos, es la ley de transfeminicidio que se llama Paola Buenrostro, donde con esa ley
creemos que podemos tipificar el delito y el reconocimiento de las víctimas indirectas para que también puedan ser reconocidas como tal y que se reconozcan pues las identidades de género, expresiones, orientaciones, aunque jurídicamente no cuenten con su documento oficial ya con un cambio de identidad, porque hay que puntualizar que el hecho de que no tengamos el cambio de identidad en una credencial no significa que no soy trans. Entonces, no significa que no viva con una identidad. Entonces, eso sí se tiene que respetar el derecho a la identidad, aunque no exista jurídicamente un cambio de identidad, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Kenia. Nosotros un poco y hemos observado la discusión y las resistencias del sistema de justicia por reconocer estas razones o motivaciones de género atrás de los crímenes que claramente están motivados porque se tiene una expectativa de que como nacemos seamos, ¿no? Socialmente la construcción, y cuando se chocan todas estas interseccionalidades de identidades, no hay un reconocimiento pleno, pues ustedes viven una continuación de violencias y que se ve agravada por distintas condiciones de vida, precisamente desde su identidad sexual y además por las condiciones de vida. Perdón, pero qué feo, y discúlpenme y ustedes me van a dar la razón, qué feo que tuviéramos que haber luchado por un matrimonio igualitario, por un cambio de identidad, por una seguridad social, no por un transfeminicidio, cuando la ley dice que yo tengo derecho a un matrimonio, que tengo derecho a una identidad, que tengo derecho a la salud y que no tiene nada que ver mi orientación sexual. Lo dice la Constitución. Entonces, independientemente de las cuestiones socioculturales, existe una ley. Exacto. Y entonces con esa ley es con la que yo he podido interpretar los derechos humanos de las personas trans y es por eso que no hay una salida de un no por parte de las autoridades, sino más bien cómo le hacemos, Kenia, porque no conocemos a esta población, ¿no? Entonces creo que desde ese entorno, porque no es una cuestión de privilegios, ¿no? No es una cuestión de que yo busque una ley específica. Qué lástima, digo, qué lástima que lo busquemos de esa forma, pero en realidad yo ya tenía una identidad, yo ya tenía derecho al matrimonio, yo ya tenía derecho a una seguridad social, a un trabajo que se me ha negado por ser una mujer trans. Tal cual. Y tú, en este puente que estás creando entre la comunidad, entre el reconocimiento de las instituciones, la actuación competente, el reconocimiento integral de sus derechos humanos, en este trabajo que has llevado a lo largo de tu vida, ¿cómo describirías la situación de violencia y acoso en contra de las personas trans en México históricamente? Pues yo describiría que estamos en alerta roja, mi niña. Fíjate que seguimos ocupando el segundo lugar, como lo mencionaba hace rato, en los asesinatos, después de Brasil. O sea, esto es en todo el mundo, ¿no? Somos el segundo país en el mundo que más asesinamos a la comunidad. Entonces, sí estamos en una preocupación, pero mucho más que en esta transición del reconocimiento de la identidad y de toda esta ola que se ha venido de derechos y esta ola de búsqueda de leyes específicas, ¿no? Para poder reconocer nuestras identidades. En esta ola tan grande que se vino de derechos, todavía falta un camino que recorrer de visibilidad, de empatía, de generar cambios, pero no cambios desde el buena onda, ¿no? Ah, yo soy el secretario y por buena onda, pues es que tú, Kenia, te voy a hacer el favor, ¿no? No. ¿Cómo movemos reglas de operación, reglamentos internos? ¿Cómo movemos todo el presupuesto, efectivamente, porque entonces estaríamos trabajando nada más con la espumita, ¿no? De un todo, ¿no? Entonces, eso estamos tan acostumbrados a hacerlo, ay, que el protocolo tal, que la ley tal, ay, que la política tal, ¿no? Ajá, ahí están y están bien bonitas y México hace muy bonitas leyes. El tema es cómo las aterrizamos desde la misma ley para que sea efectivo en todo el camino administrativo de las instituciones públicas, que es ahí donde viene la resistencia, ¿no? La resistencia que muchas veces por falta de voluntad de las autoridades, y no es tanto porque no se pueda operar de esa forma,
¿Por qué? Porque tienen todo el recurso humano, tienen toda la infraestructura como para garantizar ¿Y la estos obligación? derechos y la obligación, claro, y la obligación también para poder garantizar todos estos derechos humanos, ¿no? Y entonces creo que lo que nos falta y a lo que nos hemos enfrentado es a lo que cada persona tiene en sus propios pensamientos, cómo fue construida, como le dijeron que era lo bueno y lo malo, el pecado, ¿no? O sea, eso es con lo que estamos batallando, pero también tengo que decir que de la gran parte de la sociedad sí va entendiendo estos conceptos si tú se los explicas, ¿no? Ya. Y la verdad es que yo he encontrado a toda la sociedad muy empática, sin embargo, el sistema, como fue construido por hombres y para hombres, pues ha alineado, ¿no? Esa administración a modo de que hay muchos candados que hay que ir rompiendo. Y en esos candados hablo de reglamentos, o sea, dineros, ¿no? Reglas de operación, o sea, para que entonces desde la base quede el cambio y sea una obligación por consecuencia, ¿no? Ujú. Entonces, justo ahí estás tocando el tema de que estas son las medidas que se tienen que empezar a trabajar, que se tienen que reconocer para que se prevenga, porque no es nada más actuar cuando ya está, y que eso es lo lamentable, porque sí es totalmente prevenible, ¿no? La última instancia de la violencia contra las mujeres trans es el transfeminicidio. Y el tema es que esta violencia es desde toda la vida y por diversos actores en todos los ámbitos que ustedes puedan y reconocer. A partir de estas medidas que ustedes están trabajando, también tienes un proyecto que es la Casa de de las Muñecas. Precisamente me gustaría que nos hablara sobre este primer albergue para mujeres trans que fundaste en México y cómo ha impactado en la vida de las mujeres trans. Bueno, pues este proyecto nace precisamente después de haber fundado la organización y que empezamos a brindar como acompañamientos a mujeres, porque algo de lo que yo he detectado para poder salir de un estado de vulnerabilidad es el acompañamiento asertivo, ¿no? Fundamental. Entonces empezamos a brindar acompañamientos, pero desgraciadamente en el camino de mujeres trans, por todas estas desigualdades y violencias, pues abandonaban muchas de las veces los procesos, aún así que tú pusieras como el recurso, ¿no? Pasajes, comidita, ¿no? Órale, vamos, te llevamos, te traemos. Y que empezáramos como a garantizar esos derechos humanos. Y tenía que ver con situaciones en las que yo perfectamente entiendo, ¿no? Que se viven en el trabajo sexual, en las adicciones, ¿no? En situación de calle, ¿no? Entonces, perdón, no le vas a poder exigir a una persona que trabajó hasta las 7 de la mañana que esté a las 7 de la mañana sacándose sangre en una clínica Condesa, ¿no? Entonces, es como ir ampliando como toda esta situación de los derechos. Entonces, después decidimos abrir una casa que con esta casa nos diera la oportunidad de ofertarles un lugar seguro, un lugar donde ellas pudieran perpetuar y de esa forma pudieran trabajar pues muchos esferas de sus vidas, ¿no? Como lo psicoemocional, la educación, la vivienda, derechos humanos, salud física, ¿no? Cultura y adentrarlas como a todas estas esferas sociales de una forma asertiva, acompañada y bajo una metodología de 4 etapas para que impactara en sus vidas e hicieran cambios significativos, pero también adquirieran esas herramientas de vida como pues, la educación, el empoderamiento, el reconocimiento para poder garantizar sus propios derechos humanos, ¿no? Y así hacerlos efectivos. Entonces, esta casa trabaja pues desde el 2020, bajo el régimen de 4 etapas, la etapa 1 que es ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente. En ingreso, lo primero que buscamos es el reconocimiento a la identidad, ¿no? Desde la documentación. Entonces sacamos acta, CUR, credencial, documentos escolares, y si no tiene el cambio de identidad, se lo realizamos a través del acompañamiento al registro civil y buscamos también que sea atendida o un seguimiento de salud física ante la red de hospitales y le asignamos con nuestro equipo de psicólogos
un psicólogo que empiece a hacer contención, a trabajar sus emociones, ¿no? A reconocer pues los procesos de vida en los que se ha encontrado y también reconocer los nuevos que vienen, ¿no? Entonces, esto es un proceso y una etapa corta en la cual no hay ciertas responsabilidades muy claras. ¿Por qué? Porque la persona puede estar saliendo a acompañamientos, regresando cansada, se quiere dormir, quiere Ya, comer más, ¿no? Porque vienen también de la guerra, ¿no? claro, Entonces es como un momento de pues relax, ahorita pues saca tus papeles, si quieres duérmete, ponte la tele, o sea, sí. relájate, no hay como actividades muy claras, les ponemos a armar un rompecabezas o a dibujar, como algo muy relax, ¿no? Ya terminando de cubrir la organización todas estas necesidades, que ya está cubierta la salud, la identidad, sus documentos, todo esto, hablamos con la persona y hablamos sobre otro reglamento, otra etapa, otro proceso de vida y otros compromisos con los que nos vamos a comprometer con ellas, que es la educación básica, darle continuidad a la salud mental y el acercamiento ya a la autonomía económica a través de talleres, cultura, deportes, artísticos, digitales, de idiomas, ¿no? Inclusive pues que todo esto ayuda a la deconstrucción de la violencia, pero también se empiezan a adquirir pues estos hábitos que se pierden en estos contextos de vulnerabilidad, desde levantarte temprano, asear tus dientes, lavar tu plato, o sea, todo esto que todos hacemos, ¿no? Ya. Y que Teniendo pues las condiciones, por supuesto, ¿no? claro, ¿no? Y digo que, pero es adentrarlas a los hábitos para que ellas puedan entender el funcionamiento, ¿no? Entonces, es eso. Y cubriendo ya la primaria y secundaria, pasamos a la siguiente etapa donde también hay otro reglamento, hay otra intervención, ¿no? De seguimiento. Y si quiere continuar, ya es la preparatoria abierta. Al mismo tiempo ya se vincula al área laboral, donde ya garantizamos que se respeten sus derechos laborales y su identidad de género. Y también empieza un hábito de ahorro. El 80% de lo que ganan se va a ir a una caja de ahorro y el 20% lo pueden gastar como ellas quieran. ¿Por qué? Porque al finalizar la preparatoria que nos permite ya determinar la última etapa, viene la etapa final, que es la vida independiente, donde se hace la proyección de un proyecto de vida. Con el dinero que ahorraron se busca el espacio de Ya. independencia. Ellas buscan una licenciatura ya de una forma asertiva e independiente a la universidad y cuentan con un trabajo fijo. Y Ya. bueno, pues ya también sigue siendo esa casa, esa red de apoyo, donde pues si se sienten solas, si quieren ir a comer o con las hermanas o que ellas vean y compartan en el grupo, ¿no? Y seguir apoyando, ¿no? Entonces ellas ya estarían en vida independiente, donde también se les va a seguir dando un seguimiento de salud mental, ¿no? Para que pues puedan tener como estas contenciones, ¿no? Entonces, ese es el modelo con el que estamos trabajando. Ya estamos en 8 ciudades de la Wow. República, trabajando con un modelo de acompañamiento, que es lo primero que hacíamos. Pero de esas 8 ciudades, 3 ciudades ya cuentan con albergue. Bueno, hasta Ok. mañana contamos ya con 3. Mañana inauguramos nuestro tercer albergue en Apasco, Estado de México. Muchas felicidades. Qué importante tener estas salvaguardas precisamente, porque no toda la discriminación estructural que enfrentan parece que está destinada a que todos los derechos sean negados sistemáticamente, a que no puedan tener acceso a absolutamente nada y no solamente no desde esta precariedad, desde esta violencia que se vive, pues me imagino también que pues las compañeras que están en el albergue, en estos albergues con estos proyectos, pues se consideran y forman familias tal cual, porque ustedes viven y por cuestiones totalmente discriminatorias, violencia desde las familias. ¿Nos podrías hablar sobre estos procesos de violencias en las familias de las personas de la comunidad? Bueno, pues desgraciadamente volvemos a lo mismo, estereotipos, creencias, ¿no? Religiones, ¿no? Pues van contribuyendo, ¿no? Al pensamiento dentro de los círculos familiares, ¿no? Desgraciadamente, una persona cuando se identifica con una orientación, identidad o expresión de género distinta, es muy difícil, ¿no? Poder compartir esta información con la familia. En primera, porque pues el machismo mexicano que no se hace esperar.
En segunda, que esto es un pecado para muchas familias todavía. En Ciudad de México tenemos una apertura de leyes y derechos, pero aún así se vive la violencia en Ciudad de México. Y en los estados se interpreta de otra forma, porque en los estados todavía la gente pues vive con desigualdades académicas que no les permite como también entender como un panorama de derechos humanos, ¿no? Y de estas interpretaciones de comunidades. Y entonces eso también es un limitante en las comunidades de los estados para que no se reconozca la identidad. Entonces se pone en un proceso emocional a las personas difícil, vulnerable, ¿no? En el cual pues muchas de las veces deciden vivir una vida pues farsa, ¿no? Una vida, ¿no? En la que sí va a poder encajar, ¿no? Con esa familia y pueden vivir toda una vida en esa forma y ocupar espacios privados o cuando no sean observados, ¿no? Para poder interpretar esta sexualidad. Sin embargo, hay otras personas que cuando sí la interpretan ante la familia, pues lo primero que se genera es la discriminación, el rechazo, la violencia física, psicológica, ¿no? Y que todavía, bueno, ya están prohibidas las terapias de conversión, pero todavía hasta hace un año se seguían viviendo estas terapias de conversión con choques eléctricos en el cerebro, ¿no? Para que te quitaran, pues todo esto, ¿no? Y la verdad es que esto es, pues, un proceso pues desde el nacimiento, por decir la transexualidad, ¿no? Y que vayamos interpretándolo desde la educación, también preventivamente, desde la educación. Yo, la verdad es que el siguiente año vamos a trabajar, más no, este año, perdón, vamos a trabajar en una iniciativa para que la Secretaría de Educación, pues pueda implementar una materia en la que se pueda hablar de todas las vulnerabilidades, poblaciones estigmatizadas, inclusive y ahí involucrar otras poblaciones que desgraciadamente todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que lo fundamental sería que desde la educación básica empezáramos a entender estos procesos de vida para que disminuyera preventivamente la discriminación, la violencia, la exclusión, ¿no? Y todo lo que se genera por el rechazo, ¿no? Entonces, y así como aprendemos que 2 más 2 es 4, vamos a aprender que mujer trans, mujer cis y mujer lesbiana son mujeres. Hay mucha resistencia. Nosotros, en particular, cuando colaboramos en casos, primero para que reconozcan un feminicidio ya es un cohete, ¿no? Esta experiencia que tú tuviste con el sistema de justicia, bueno, tuviste que transitar desde ministerios públicos, jueces, peritos, todos los tribunales para que lograran el reconocimiento de esta lucha de derechos de tu compañera y de tu comunidad, porque también hay un impacto de reconocimiento colectivo de los derechos humanos cuando se logran este tipo de precedentes legales. Y que ya, como tú dices, pues ahí dice, ¿no? Ahí está Y que establecido. también se acaba de generar en la Suprema Corte de Justicia el protocolo para poder juzgar con una perspectiva de género. Ajá. ¿No? Entonces, creo que también todo eso va sumando, ¿no? De alguna manera, y que logramos, por decir, la primera sentencia con perspectiva de género del caso de Naomi contra 2 militares, ¿no? Que también logramos que fuera un juicio penal y no un juicio militar, ¿no? Qué interesante. Fíjate que de estos casos en particular, bueno, nosotros tratamos de acercar a la comunidad, a las personas que han estado inmersas en estos procesos judiciales, porque tratamos de mejorar las prácticas. Es que no es negociable, pues, como tú decías, ahí está, no es de pedir chance o como de vamos a tratar de entendernos, porque pues realmente lo contrario es lo que hemos justificado como la Y discriminación. si me permites, Valeria, miren, fíjense qué tan importante es la perspectiva de género, ¿no? En el caso de Nicole Naomi, que fue una mujer asesinada hace 2 años y medio en la Ciudad de México, que fue un caso que salió en los medios y que yo acompañé desde el primer momento. De hecho, llevamos su cuerpo, ¿no? Con su familia, acompañamos todo el caso. Pues fue reconociendo esta identidad, ¿no? Lo que sucedió es que el juez en su veredicto dijo, a ver, a pesar de que Naomi no contaba con su cambio de identidad jurídico legal,
que no existe todavía la tipificación del delito de transfeminicidio, ¿no? No por eso vamos a dejar de pensar que es una mujer trans, perteneciente a la comunidad LGBT y con reconociendo su calidad como vulnerabilidad dentro del espacio del trabajo sexual, ¿no? Después determinó que estos dos sujetos, después de la formación del Estado, porque eran militares, ¿no? Que no habían encontrado ningún proceso de vulnerabilidad en su vida y en sus derechos y en ningún lado, ¿no? Se les determinaba una sentencia de 23 años, 9 meses. Pero sí hubo una sentencia muy baja considerando la perspectiva de género. Sin embargo, creo que es un primer avance de cómo se tiene que reconocer una identidad, cómo se tiene que reconocer la vida de la víctima, cómo se tiene que reconocer los procesos de desigualdad que se ha enfrentado históricamente y también le dio la calidad de migrante porque ella era de Veracruz, creo. Sí, de Veracruz, ¿verdad, Maya? No recuerdo bien de qué estado era, y que había migrado a la Ciudad de México para poder buscar mejores oportunidades respecto a su transición. Entonces, creo que este juez determina esto después de sensibilizarse, después de conocer estos procesos de vida y que después, como a la semana o semana y media, salió el protocolo que ya se estaba trabajando. Pero esta es la forma más adecuada de interpretar la ley conforme derechos humanos, pero que también respetemos cualquier condición del ser humano, ¿no? Y conociendo también el lenguaje, porque él nunca determinó que Naomi, o sea, nunca la nombró con su nombre legal, siempre la nombró con su nombre femenino. Ya. Y eso también interpreta una empatía de la autoridad, ¿no? Y una empatía que puede ser de un perito, de un criminólogo, de un MP, ¿no? Y de muchas personas que si sumamos, ¿no? Pues podemos llegar a estos éxitos, ¿no? Y a estos reconocimientos y conforme a la ley, ¿no? Que justo, pues no está limitado. Lo que pasa es que la interpretación lo vemos frecuentemente en los casos y las investigaciones son dirigidas como, pues desde este prejuicio, son dirigidas por personas que son conocedoras, que además desde la discriminación que nos atraviesa a todos históricamente, pues también vemos casos en donde los peritos, en particular, nosotros nos toca lidiar, que nos toca capacitar peritos, nos toca hacer reportes forenses en casos en donde, como dices, ni siquiera son mencionadas por sus nombres, como ellas se identifican, como las personas quieren ser De nombradas. hecho, cuando empezó lo del caso de Paola, pues con el tema de forenses, era el tema, ¿no? Que decían, es que yo veo un cuerpo biológico masculino, ¿no? Yo le decía, sí, pero te estamos Y que no explicando. querían activar el protocolo porque era un hombre, Ah, ¿no? exacto. Entonces yo les decía, no puede ser si así lo interpretan, ¿no? Desde el sexo. Entonces, pues entonces toda la lucha LGBT queda al borde, Claro. ¿no? Todas las muertas, toda la lucha, ¿no? Entonces, sí era impresionante. Fíjate que yo lo he dicho, la verdad es que en el momento, ustedes lo verán y lo platico ahorita así allá, ¿no? ¿Qué onda? Buena onda, ¿no? Pero en realidad en su momento fue muy frustrante, ¿no? Enfrentar a un sistema, enfrentar a una sociedad, enfrentar a todos los políticos, ¿no? Enfrentar a todas las instituciones respecto a una ideología en la cual no tiene nada que ver con si lo aceptan o no, sino tiene que ver con un reconocimiento de los derechos humanos. Y entonces fue como un boom de cosas de decir, wow, ¿no? O sea, tienen la razón, pero no sabemos cómo. Entonces vamos interpretándolo de alguna manera en el camino, a modo de que vaya siendo uniforme en todas las esferas, ¿no? Y creo que también lo fueron entendiendo de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo menos, ¿no? Con Ernestina, que se creó la unidad especializada de transfeminicidio, que se encuentra en feminicidio. Y creo que eso viene a aportar muchísimo al enfoque de la perspectiva de género cuando involucra un transfeminicidio. Aclaro, ¿no?
Ahí sí es un transfeminicidio por la recomendación 02/2019 que atiende la misma fiscalía y dice, por actos de no repetición se hace esta unidad para que una persona especializada pueda llevar penalmente el caso de transfeminicidio, ¿no? Entonces, sí es toda una lucha, es todo un trabajo, inclusive, pues como lo dijiste al principio, ¿no? Amenazas de muerte, luchar por mi propia seguridad, que ya me había otorgado el MP, bueno, no fue el momento, sino después de una lucha logro las medidas cautelares, me las niegan porque me decían, ¿cómo nos vamos a ver cuidando a una trabajadora sexual? ¿No? Entonces me fui a un juicio de amparo, porque independientemente de lo que yo fuera o lo que me guste meterme, yo era una persona víctima y testiga de un crimen, ¿no? Y que estaban siendo vulnerados mis derechos desde la fiscalía, que ya estaba una recomendación, que ya estaban, o sea, estaban en la locura, Ya. pero no sabían también cómo entrarle al tema desde las interpretaciones de Procuración de Justicia. Entonces fue todo un camino que ahora ya se ve más claro el panorama, que todavía nos falta. Viene el protocolo que estamos armando con la Comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía, Derechos Humanos de la Ciudad de México, COPRED y algunas otras dos organizaciones, creo es X Justicia para las Mujeres y Letra S, y Casa de las Muñecas y yo como víctima para poder armar un protocolo de actuación en el tema de transfeminicidio. ¿No? Que eso viene hablando de peritos, de policías ministeriales, de MPs, y de cómo vamos a interpretar la ley a través de cuando sepamos que es una persona con una identidad trans. Ujú. Justo en este asesoramiento y acompañamiento que ustedes están brindando para la creación de este protocolo, eh, ¿cuál pueden decir ustedes que ha sido el mayor reto al tratar de comunicar, al tratar de explicar por qué deben reconocerse estas razones de género con los operadores en el sistema de justicia? Los retos, y creo que ya lo mencioné, son todas las reglas de operación, reglamentos internos, cuestiones administrativas, que es desde donde defienden, ¿no? Esa Ya, postura, que se ¿no? atoran ahí, no digamos, Ah, no, no claro, podemos hacer esto porque ya está designado el porque en presupuesto, mi porque ya. reglamento dice esto, en mis reglas de operación dice esto, entonces pues ya no te dan salida. Entonces cuando empiezas a mover eso, dicen, ay, güey, no, o sea, esta sí sabe, ¿no? Que cómo va funcionando la programación de la institución y de los recursos, la programación y sabe desde dónde meterse, ¿no? Entonces, Esta lógica institucional que nada tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos. efectivamente, pero la perspectiva de derechos humanos se ve violentada por la forma administrativa en la que llevan las instituciones. Ya. Entonces, es una barrera, un candado, una puerta, ¿no? En la cual siempre te topas. Ujú. Entonces, sí tenemos que generar esos cambios fundamentales y, a su vez, seguir sensibilizando, capacitando, preparando, ¿no? A las instituciones por las nuevas interpretaciones que se generan de la diversidad sexual, ¿no? Por decir que se van sumando cada vez más personas y cómo se van identificando y cómo se van nombrando, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque hay una intersección que tú comentas que es bien importante. En este tipo de evaluaciones o investigaciones es bien importante cuando se hacen intervenciones desde la escena del crimen, en donde ignoran toda evidencia de forma deliberada que tiene que ver con el reconocimiento de las condiciones históricas de vulnerabilidad y las motivaciones de los crímenes de odio que están ocurriendo. ¿Cómo observas tú precisamente cómo podríamos explicar los crímenes de odio hacia la comunidad trans? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo lo concebirías tú? Pues cómo los entendemos, pues desde la postura de cómo se reconoce cada persona, por decir, yo soy una mujer trans y así me reconozco dentro de una categoría de mujer femenina. Entonces creo que allá hay protocolos hacia las mujeres, ¿no? O sea, se puede interpretar Ya. con lo que ya tenemos, nada más cómo sumamos esta identidad de género o esta expresión de alguna manera que nos quede claro desde el trato, desde el conocer, porque luego no va a tener el documento, ¿no? Con lo que me está Claro. diciendo de su identidad. Entonces, eso ya es generar como mucho más empatía, ¿no? De decir, ok,
pues no tienes tu cambio de identidad, entiendo yo como autoridad de eso, pero en una perspectiva de género, en una empatía, yo te voy a nombrar Kenia siempre, ¿eh? No te preocupes, aquí va a estar plasmado, pero pues deberías de hacer tu cambio de identidad para que pues se vea impactado en estos documentos, ¿no? De hecho, Entonces, debería ayudarlos el Estado a hacerles esos claro, cambios. y todas las instituciones, Ujú. ahí es donde entramos nosotras. Igual nosotras vamos dándole los acompañamientos. Sí, porque luego le echan la bolita a los del registro civil o como si fuera los del INEI, Otra cosa que hacer un también nos trámite. va a funcionar como prevención es lograr que las instituciones públicas trabajen interinstitucionalmente. Porque yo soy la de secretaría tal y yo la secretaría tal, y como no me llevo contigo, entonces no hay tratos, ¿no? Y entonces ya se hace personal, y perdón, es que tenemos que entender que luego es interseccional el acompañamiento y cómo se van conectando las instituciones para la canalización, porque puede que yo llegue a la fiscalía, pero yo requiero un hospital. ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, la misma fiscalía tener un mecanismo de cómo acompañar a esa persona a un hospital, porque claramente sabe o se ve, ¿no? Con la intención que llegó a la fiscalía, es que no sabe a dónde acudir. Entonces, ¿cómo le explicas desde lo institucional? Canalizas a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud atiende el caso. Entonces, creo que eso lo hemos perdido. Las instituciones no les gusta trabajar en conjunto, se sienten como intimidados o invadidos, o por qué tú te vas a meter aquí en mi trabajo, por qué me vas a venir a ordenar. Y es un tema personal que tienen los secretarios, que tienen las políticos, ¿no? Que tienen todas estas personas que se van poniendo en esos espacios. Y entonces, pues va deteriorando la calidad de la intervención dentro de las instituciones. Muy bien. Fíjate que sí, hay mucha resistencia desde el reconocimiento de por qué existe la violencia, pues lo que pasa es que es estructural. Hay una negación y una violentación sistemática a los derechos humanos de las personas que les competen a diversas instituciones del Estado. Es más, o sea, a todas. Y todas deberían ya saber qué hacer. Poco nos pasa así en los casos, seguramente tú nos podrás contar Pues más ya al respecto. hagamos la ley de quien violente un derecho humano, quien sea, institución, gobierno, empresa, persona física, lo que sea, y cualquier de todos los derechos que tenemos, cárcel. Y ya, nos acabamos de tantas cosas, de tantas leyes, de tantos protocolos, de Sí. todo, ¿no? Como la rendición de cuentas que también mencionabas, que ahora sí empezaron a caer, es que ya estaban los precedentes legales, ¿no? Ya están entonces construidas estas herramientas, estos mecanismos para el reconocimiento. Les invito a todos y a todas a hacer sus preguntas a través del chat, lo voy a estar leyendo, vamos a ir leyendo unas últimas preguntas que tenemos para Kenia. No, tenemos nosotros personas que hemos invitado de diversos espacios. La idea es formar estos espacios para poder discutir desde este reconocimiento a la integralidad de los derechos humanos de las personas de la comunidad trans, pues este conocimiento, esta discusión, esta postura también que nos requiere desde lo forense a hacer cambios que reconozcan desde nuestros peritajes incluso las identidades y las necesidades de las personas involucradas. Juana nos comparte, en Argentina acaban de dar la sentencia a dos mujeres que mataron al hijo de una de ellas. La pareja lesbiana fue quien más lastimó desde lo sexual y fue catalogado por varios como crimen por odio al hombre. ¿Qué opina? ¿Existe el odio al hombre desde el lesbianismo? Perdón, no escuché bien la No. pregunta, discúlpame, es No le que entiendo bien. Dice, es que nos está dando un ejemplo de un caso y dice, en Argentina acaban de dar la sentencia a dos mujeres que mataron al hijo de una de ellas. La pareja lesbiana fue quien lastimó desde lo sexual, más lastimó desde lo sexual y fue catalogado por varios hombres como crimen por odio al hombre. Ah, por varios como crimen por odio al hombre. ¿Qué opina? ¿Existe el odio al hombre desde el lesbianismo? ¿Existe una cosa como el lesbianismo tal cual en que pueda existir una motivación asociada? Es que, no sé, Juana. es que sí creo que, sí, o sea, es que son violencias que no son visibilizadas, porque hemos atendido, o sea, yo entiendo la violencia hacia la mujer y hacia los
las poblaciones muy específicas, inclusive mujeres trans, Ujú, pero también hay violencia hacia el hombre. Y ujú. eso no nos podemos hacer de la vista gorda. Yo he llevado Claro, varios casos de hombres que han sido golpeados, inclusive por hombres trans, ¿no? ya. Y se ha generado, sí, violencia, inclusive también en matrimonio cisgénero, ¿no? Ujú, Mujeres que golpean a sus esposos. claro, Pero como es una violencia que no está visibilizada, que no es pensable, ¿no? ¿Cómo un hombre va a ser golpeado por su concebible. ¿no? No es concebible, ¿no? Que un hombre esté ahí obligado por su mujer a hacer cosas, ¿no? O sea, inclusive hasta para el sexo, ¿no? Ya. Entonces sí creo, o sea, sí creo que es posible y que se pueda generar cualquier odio Ujú, hacia cualquier interpretación desde las propias vivencias. ok. ¿Cómo? A ver, si esta mujer lesbiana tiene un problema con hombres, entonces de ahí se genera desde lo personal, ¿no? Y se genera, pues, odio, se genera violencia, ¿no? Se Y genera... desde lo social y lo institucional, porque también Exacto, estamos viendo como menos esa violencia, ¿no? exacto. Y ahí es donde caemos en una, o sea, venimos luchando por una igualdad por todos lados, pero todos caemos en desigualdad cuando decimos, es que si tú no eres mujer, si no entras aquí en nuestro grupo porque eres mujer trans. Ya. Ah, pero porque tú eres un hombre cis y nosotros somos hombres gays, tú no puedes venir a nuestro círculo. Y entonces empezamos a etiquetar, a segregar, a hacer pequeñas esferas sociales. Entonces, desde esas interpretaciones no vamos a poder combatir la discriminación, la desigualdad, no vamos a poder combatir la violencia, no vamos a poder combatir muchas cosas porque estamos desegregados. Entonces tenemos que entender que somos una sociedad, somos un todo y todas las interpretaciones cuentan, ¿no? Ya, fíjate que nos cuesta aquí un poco a veces entrar en estas discusiones porque luego desde lo forense, incluso, o desde lo jurídico, desde lo legal, cuando intervenimos en casos, nos piden que expliquemos, por ejemplo, si los hallazgos del daño psicológico, que también les aplican pésimas evaluaciones psicológicas, no hay un respeto, en realidad no hay una importancia de los antecedentes, del contexto, que es bien esencial para entender estos crímenes. Y luego creo que se ha limitado a, bueno, es que dime específicamente qué sí es lo que puedo clasificar como delito, que puedo hacer esta acusación, como si no fuera un continuo de violencia, un continuo de violaciones a los derechos humanos. Y lo que hemos hecho desde ahí es precisamente tratar de que nuestras personas de la comunidad entendamos, tratemos de incorporar esta perspectiva de derechos humanos, porque al final es, bueno, tú vas a hacer una evaluación forense, a ti te toca participar a lo mejor realizando una historia detallada sobre la víctima. Esta historia no tiene que detallarse al evento que fue a denunciar, esta historia es una historia de vida. Pues, o sea, es una historia para poder contar la historia completa, porque las investigaciones pues también sirven para hacer prevención. Lo que pasa es que las investigaciones tendríamos que determinar nosotros que estos elementos estructurales, por la falta de acceso a estos servicios elementales de salud, por ejemplo, han condicionado el acceso a estos derechos y que eso termina en otras violencias importantes para ustedes. Dice Nitza, es una de nuestras compañeras psicólogas. Me gustaría saber dos cosas. ¿Hay atención psicológica para las personas que habitan en Casa de las Muñecas? Y esta idea de cárcel a quien vulnera los derechos humanos, aunque comparto la idea de que haya consecuencias, ¿no creen que saturaría las prisiones y esto no solucionaría la situación? Perdón, por Es eso un lo dije riéndome, porque pues sí, obvio, no es sobre el castigo, digo, pero sí, no lo dije en serio. Respecto a lo de psicología, sí tenemos un equipo de psicología, trabajamos sobre tres ejes, que es lo psicosocial, la terapia individual y talleres, cursos y dinámicas grupales. También estamos por construir una metodología de intervención para personas trans en contextos de violencia y sobre las 4 etapas en las que trabajamos dentro de la asociación. Entonces, sí contamos con todo ese equipo y sí. Digo, no sería cárcel, ¿no? A lo mejor otra consecuencia, pero creo Pero que sí por mínimo ahí, que se señale, ¿no? Creo que es sí, iniciar creo que tendríamos reconociendo que que es enfocarlo violencia. así. Ujú. Ujú. Sí, porque también ay, no sabes la cantidad de casos, yo creo que todos en los que hemos Todos se participado, violentan derechos humanos aquí. todos son así, o sea, no hay una sola,
un solo caso en donde el Estado haya metido la mano de alguna manera o que haya tenido que ver incluso como atenciones a atención social, por ejemplo, ¿no? O sea, que la policía ya tenía un reporte, Es que que ya como había... no trabajan interinstitucionalmente, no Ajá, comparten bases de datos, información. Por decir, hay un orden de aprehensión en la fiscalía y el cuate está en la Secretaría de Educación estudiando. ujú, No, o ujú. sea, es, Claro, exactamente. Te es leo una de las incongruente. preguntas de nuestros alumnos, es Memo Sayavedra. Hola, Kenia, mis respetos por tu trayectoria, la labor altruista y la lucha de los derechos humanos. Nos comentaste que aprendiste a leer durante el proceso de la defensa de la comunidad trans. Te pregunto muy respetuosamente, ¿con qué nivel educativo cuentas ahora? ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia para crecer en ese campo, como complicaciones, barreras, apoyo, etcétera? ¿Y conoces algunas estadísticas de los niveles de educación en la comunidad trans? Bueno, no hay como una estadística. Nosotros, por lo regular, los casos que nos llegan en las casas, pues llegan por lo regular con primaria trunca o muchas veces no saben leer ni escribir, ¿no? No tenemos como un porcentaje claro. Ujú, En la educación mía, pues yo acabo de terminar mi secundaria en INEA. Hubo muchas dificultades en el proceso de acompañamiento académico, en las ujú, cuales, pues hay diferencias. Después del impacto de la violencia, se generan distintos mecanismos de aprendizaje. Entre ellos, pues la lectura no es lo mío, ¿no? Porque ya, yo no tengo un hábito desde chiquita a leer, ¿no? Yo aprendo de otra forma, yo aprendo visual o auditivamente, de alguna manera que pues me ayuda a mi memoria, ¿no? Que tengo una memoria que me ayuda a rescatar datos muy duros, ¿no? Y muy fuertes que puedo yo interpretar. Entonces, pero estoy terminando, bueno, terminé la secundaria, quiero empezar la preparatoria. Se me ha complicado por la cantidad de chamba que a hoy tengo en día, pero es algo que yo me debo y quiero estudiar una licenciatura en Derecho. Eh, pues obvio, ya he litigado algunos casos, acompaño otros casos, canalizo otros casos a la fiscalía, ¿no? Siempre asertivamente y hemos logrado ujú, tener éxito, pero sí necesito tener mi papel porque me lo debo yo, no porque lo necesite, ujú. no porque me lo debo yo ya de una manera personal, ¿no? Y de una manera que pues también mis desigualdades ahí estaban. Claro. Claro, claro, porque siguen existiendo, o sea, no hay un reconocimiento, aunque estas son las barreras en el acceso precisamente, ¿no? Sí, y que las materias, por decir, los procesos educativos no cuentan con esta visión de decir, ok, esta persona nunca ha estado en una escuela, entonces, ¿cómo Ya, la claro. ayudamos y la acompañamos, no? Y Estamos entonces condicionando ahora te su dicen, acceso a te mejores damos el condiciones. módulo, estúdialo, prepárate y Ujú. prográmate para tu examen. Entonces, una Claro. persona que no tiene un hábito de estudio, de lectura, le pones ahí unos libros, así como se los pones, se van a quedar Ujú. meses y nunca va a haber una interpretación educativa. Entonces, conocer esos lenguajes de aprendizaje, conocer esas vulnerabilidades nos va a ayudar a emprender mecanismos educativos que sí vayan enfocados con este tipo de población muy específica en vulneración en todos sus derechos, pero también en el rezago educativo desde la Claro. alfabetización, porque no es lo mismo que sea una persona de 20 años que quiera terminar la primaria a una persona de 40 años que ha vivido toda su vida en calle usando solventes, usando drogas y que empieza a emprender la primaria, ¿no? Claro. Entonces, no va a ser lo mismo y tenemos que interpretar la educación de alguna manera interseccional, conociendo estas dificultades del ser humano después del impacto de la violencia. Ujú. Exactamente. Los ecos que va dejando a través las secuelas, ¿no? Sí, las Los facturas, sociales, decimos precisamente. vulgarmente, ¿no? Las facturas, por decir, ahora que ya no veo, perdí mis lentes en una carretera. Fue algo muy chusco y tengo complicaciones para ver, entonces hago Ujú. como que esto así, luego me dicen, ¿estás enojada? No, no Ajá. veo, porque yo usé muchos años pupilentes y mi locura o mi forma de no saber qué pasaba, me quedaba yo con los pupilentes un mes entero. No, como práctica de para qué me los quito y me los pongo, ¿no? Mejor me Ya. pongo gotitas, ¿no? Entonces, créanmelo que eso fue afectando mi vista, ¿no? Igual tengo varias afectaciones después de todos los años de violencia, que también muchas de las veces las mujeres no saben cómo, ¿no? Buscar estas ayudas, ¿no? Ni dónde dirigirse. Ujú.
precisamente, como hemos visto estas iniciativas de lo educativo, de reconocer estas necesidades específicas, que es desde el reconocimiento también de, bueno, si vamos a hablar de que ya se les está atendiendo, hay que reconocer que han sido históricamente personas que han vivido esta violencia. Nos comparte, también compartías tú que, bueno, desde el trabajo sexual, que tiene que ver con toda otra estructura de discriminación, también de riesgos, de factores de violencia. Julia nos pregunta, ¿no estarían más vulneradas si trabajan en el sistema prostituyente? ¿Cómo funciona el trabajo sexual y la violencia que reciben ustedes desde ese ejercicio? Bueno, pues obvio es donde más nos matan, pero pues al tener una desigualdad educativa no tenemos una accesibilidad al trabajo. Las empresas, pues ahora muchas dicen, ay, nosotros somos pro derechos LGBT, ¿no? Y aceptamos, pero sus perfiles son administrativos, licenciaturas, ¿no? Entonces, pues es mejor digan que no nos quieren ayudar cuando las Claro. mujeres no saben ni leer ni escribir. Sí. Entonces, eso se va demeritando y es por eso que mencioné que los únicos espacios laborales donde nos ha permitido la sociedad desenvolvernos es el show travesti, el estilismo, el trabajo sexual, las labores de costura y las labores domésticas. Y por eso no tenemos profesionales. Las poquitas que ya hay por ahí, esas se construyeron siendo hombres gays en la educación, donde no perdieron privilegios Ya. y ya siendo licenciados o teniendo una licenciatura, ya hicieron una transición. Y entonces es diferente ahora con toda la lucha, pues ya tienen accesibilidad, Ya. ¿no? Pero la gran mayoría de las mujeres, desde que decidimos ser trans, salimos desde muy temprana edad de nuestras casas y abandonamos todo. Entonces, la desigualdad de trabajo existe en todo el territorio nacional y entonces el trabajo sexual no es una condición que nos guste o que queramos estar ahí, es que no tenemos de otra. Y por eso es que se ha criminalizado el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque pues todas las esferas alrededor del trabajo sexual. Pero si entendiéramos el contexto de toda la negación de derechos que como sociedad le hemos implementado a estas personas trans y que entonces por eso están paradas ahí donde las matan, donde las golpean, donde nadie les hace caso, La donde propia nadie las, policía, ¿no? El ¿no? propio Las ejército. extorsiones y todas estas vulneraciones, la vivienda, de hecho viven en hoteles porque no les rentan un departamento, porque luego viene la criminalización La y trata porque también, nadie, ¿no? nadie en la historia, al menos yo no conozco mujeres trans y mujeres cis que digan, ah, yo hoy me voy a tomar una selfies con un liguero rosa, con unas pezoneras, porque quiero ser trabajadora sexual y me voy a ir a registrar y voy a hacer mi CV como trabajadora sexual. Perdón, nadie llega al trabajo sexual por gusto, llegan por una necesidad. Mujeres sí llegan que porque ya las golpeó el marido, que porque ya las corrieron y no tienen que darle de comer a sus hijos, que porque vienen de otros estados, que porque tienen que apoyar a su mamá que está muriendo. O sea, mil y una cosas llevan Migrantes las también. mujeres. Sí, las mujeres trans porque las corren de sus casas, porque llegan con la amiga trans y es trabajadora sexual, porque no hay otras esferas sociales, no hay otras oportunidades laborales, no, la discriminación de identidad y de género se ve en todos los espacios, entonces eso limita que nada más se queda en el trabajo sexual. Entonces, que después normalicemos el trabajo sexual Claro. es muy distinto. ¿Por qué? Porque pues ya empiezas a ver que hay un ingreso, que es rápido, que no te cuestionan tu identidad de género, que no cuestionan tu expresión, que no cuestionan muchas cosas, entonces te adaptas a ese proceso del trabajo sexual y es por eso que estamos encerradas ahí, pero no Ya. es por gusto. Ujú, ujú. Nos comparten en los comentarios, la discriminación debe ser enfrentada desde cada uno o una si queremos que se radique en la sociedad. Nitza nos dice, súper, felicitaciones, Kenia, gracias, qué bueno porque no cabrían tantas personas.
Hilda dice, ¿qué acciones están haciendo para visibilizar y hacer que la población en general reconozca y respete los derechos de las mujeres trans a nivel social? Pues justo estas charlas, ¿no? Acaban de otorgarte también pues reconocimientos, estás haciendo esta promoción, esta Y también difusión. estoy reuniéndome con todos los secretarios del país, armando estructuras de trabajo, de Súper bien. vinculación, de acompañamiento, cambiando estas políticas públicas, cambiando estos reglamentos, cambiando estas reglas de operación. Estoy también tratando de adaptar programas que ya existen donde se involucre la identidad de género. Estoy capacitando a instituciones públicas, a servidores en todas sus interpretaciones. Y todo eso lo estamos haciendo desde la asociación y al mismo par estamos rescatando a las chicas que están en estos contextos de violencia y garantizando sus derechos humanos. Qué fregón. Muchas gracias. Mira, dice Ana, muchas felicidades. Tu trabajo da guía y genera un camino para mejorar el mundo. Luis pregunta, buena noche. ¿Cuál es tu experiencia en los servicios prestados por peritos, psicólogos y médicos en los casos en que se han visto involucradas como mujeres trans? Pues siempre el que no reconozcan la identidad de género, eso es la barrera fundamental, ¿no? Que te traten de hombre o que te digan joven o que te digan amigo y que Señor. le digan a señor y que le digas, oye, soy trans, ay, perdón, ¿no? Y todavía está, ay, perdón, discúlpame, ¿no? Y cosas así, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ser éticos en nuestras profesiones y si vamos a respetar la identidad de género desde el trato digno y desde el lenguaje digno, interpretarlo. Entonces, esa es la primera barrera que nos encontramos. Y ojo, una mujer trans, cuando violenta su identidad, prefiere abandonar el proceso, aunque le cueste la vida. Tú estuviste en algunos albergues en donde no te dejaban expresarte, o sea, como que era un condicionamiento de Y sí, por pero eso no yo llegas y nunca aquí me puedes quedé en dormir. una casa hogar. Por eso nunca me quedé en una casa hogar, porque nunca me dejaron ser quien yo quería ser. Y si me hubieran aceptado, yo creo que ni siquiera estuviera aquí. Yo hubiera estudiado en una casa hogar, hubiera, pues no sé, a lo mejor hecho otras cosas. Ujú, ujú. Muchas gracias, Kenneth. Dice Carlos, ¿puedes certificarte como defensora de derechos humanos como competencia laboral? Ah, fíjate, esto es como un extra precisamente para la formación profesional. Es una opción paralela a la estructura convencional de educación, René. Eso está aquí en México, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. ¿Es la de las competencias? Sí, de hecho yo tengo ya uno de conocer, de Ándale. capacitación grupal en capital humano y puedo certificar cursos y talleres. Ah, qué genial. Sí. Fíjate. Y Mira, también hay otras interpretaciones del conocer y cosas así, ajá, que también ya estamos excelente. trabajando también en conjunto para las chicas que por decir quieren ser estilistas, Ujú. o que ya tienen algún conocimiento y pues no está reconocido ante la SEP, ya pueden darles estas certificaciones. Ya. Que es lo que les acerca a mejores oportunidades laborales, incluso, ¿no? Entornos pues seguros para trabajar precisamente. Sí, totalmente, totalmente. Y que garantice un buen sueldo, ¿no? Porque ya hay una certificación para que no les violenten sus derechos laborales. Porque cómo nos las gastamos en México, ¿eh? Ay, no tienes un papel, entonces así seas la mejor, te voy a No, pagar menos, ¿eh? Porque necesito claro. tu papel. Ujú. Y empieza ahí Eh, el cambachaleo. siempre condicionando. Nos dice Wendy Polanco, debido a tu educación, ¿cómo has afrontado a las instituciones que exigen un título universitario cuando se dan acompañamiento a las mujeres en litigio y acceso a la justicia? A ver, repítemela, porfis. Es que te me Debido cortas. a tu educación, ¿cómo has afrontado a las instituciones que exigen un título universitario cuando se dan acompañamiento a las mujeres en litigio y acceso a la justicia? Ya ves que te dicen que tienes que ser abogada, ¿no? Como Ah, fuerza. no, yo ya tengo un reconocimiento de derechos humanos y la verdad es que yo entendí el formato de derechos humanos y todos podemos ser defensores de derechos humanos. Ahora, también las personas, si me nombran como persona de confianza, tienen que acatar esa petición. Y también voy aprendiendo estrategias, no te creas. Y también voy aterrizando autoridades en el cual vamos negociando pues el trabajo. Perdón, lo tuve que negociar siempre, ¿no? O sea, tú nos das derechos humanos y yo capacito a tus instituciones, ¿no? Yo preparo al personal desde cómo
dirigirte a una persona LGBT, ¿no? Ya. Interpretar las identidades, las expresiones, conocer cómo se genera la transexualidad, por qué se quita de la OMS, ¿no? O sea, toda esta información Sí, que luego no sabemos, los derechos ganados, ¿no? El cambio de identidad, matrimonio igualitario, derechos laborales, o sea, todo esto que también la sociedad en general no conoce y que muchos también, por eso yo no conozco leyes ambientales, pero no sí, hay una educación, ¿no? Que nos esté proveendo de esta información a claro. toda la sociedad en general. Todo el mundo está haciendo un montón de cosas y nada más ahí se queda, Ujú. ahí se quedó, ¿no? Y entonces tenemos una y mil cosas que no sabemos cómo interpretarlas ni cómo acercarnos, pero que si conociéramos, pues pudiéramos tener muchas puertas, ¿no? Y creo que esa habilidad la he ido desarrollando a través del aprendizaje y pues por eso que he podido canalizar asertivamente ciertos casos Ya. que llegan a éxitos, ¿no? Ya. Que te brincas el clásico argumento de que aquí dice es que no nos podemos salir de este argumento, etc. Entonces, mira, si nos vamos todos al idioma que deberíamos estar hablando desde somos Procuración y Administración de Justicia, todos deberíamos estar viendo por los derechos humanos y con este argumento lo estás limitando, estás discriminando, pues Y pero estás también enfrentar tus miedos, porque luego por miedo y a que me corran, digo, es que ya, la ley es clara, ¿no? sí, también. Y cuando la interpretas, porque sí, o sea, es que el poder se ha malinterpretado, ¿no? Y que desgraciadamente, pues están los de base, está la gente que siempre está todos los días, que está contratada, pero las esferas sociales de arriba, los Sí. secretarios son los que cambian y se van poniendo entre amigos y cuates. Entonces, Siguen entre ellos repartiéndose el mismo y poder. cada vez que llega uno, llega con su locura, ¿no? Y cada vez que se va uno, se va con su locura, ¿no? Entonces, pues la estructura como tal no tiene una base, ¿no? Una base clara para dónde caminar. Ya. Entonces, pues ya los derechos humanos es una muy buena bandera. Ahora yo, siendo una mujer que todavía hace 4 años no tenía ni siquiera la primaria, me contrató la Secretaría de Educación Pública en el programa de Pilares de la Ciudad de México para formar parte del equipo de formación y poder tener una perspectiva de género en las capacitaciones de toda la estructura de Pilares, así como de la comunidad LGBT, derechos humanos, ¿no? Y todo esto, y sobre todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ya que los pilares están estratégicamente en colonias donde hay alto índice de violencia. Ujú. Entonces, pues esto también es bueno mencionarlo, que muchas de las veces pensamos que un documento nos puede dar alguna expertise, pero creo que la vida también te va dando cierta expertise y cierta ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no es menos importante, que también tiene su importancia la educación y que también ahí voy sacándola, pero pues sí mencionar que fui la primera mujer trans contratada por la Secretaría de Educación Pública sin primaria. Qué bueno, muchas felicidades, muchas gracias por compartir, Kenia. Voy a leer unos comentarios y vamos a ir cerrando la sesión. Porfis. Julia dice, se agradece la respuesta, los abrazos, las abrazo y gracias, Kenia. Eso para adelante, Kenia, un gusto conocerte. Marlene, hola, Kenia, desde tu experiencia, ¿cómo es el apoyo en instituciones como Clínica Condesa? Gracias por comentar tu experiencia y todo tu trabajo. ¿Cómo se le apoya a la clínica? ¿Cómo es el apoyo en instituciones como Clínica Condesa? Sí. Pues lo que hacemos es vincular, o sea, si hay algún reactivo en alguna prueba rápida o alguna sospecha, se les vincula a la clínica, se les acompaña, se les hacen pruebas. Si salen reactivas o ya que vivan con VIH, se les apertura expedientes, si no tienen documentos, se les saca, se les va acompañando a sacar sus documentos para que tengan accesibilidad a la salud y se les empieza a asignar tratamiento antirretroviral de una forma gratuita y un acompañamiento constante a sus citas médicas para que pueda tener pues adherencia al tratamiento. Es lo más elemental desde el reconocimiento a la salud. Total. Dice Linda, dentro de nuestra misma comunidad existe mucha discriminación, hombres gay, demasiado afeminados, mujeres machorras o tomboy, y es más evidente la discriminación cuando son trans. Sin embargo, luchas como la de Kenia abona que se vayan abriendo espacios y que se nombren como debe ser. Gracias porque los derechos no son negociables. Una Gracias. última pregunta de Nixa. Dice, por último, he escuchado tu historia en un podcast. En próximos días daré un taller de capacitación a custodios del estado de Tlaxcala. ¿Qué les dirías o qué consideras importante que deben saber
o saber hacer en su trabajo como guardias. ¿Tú estuviste en prisión, Kenia? Pues sí, pues es que vamos a lo mismo. Creo que el reconocimiento de la identidad desde una perspectiva de género es muy importante para la comunidad trans. Entonces, creo que es que cuando nos hablas de hombre, es como una mentada de madre. Es como si yo pasara, te dijera hola y bye bye, mamá, ¿no? Ajá, eso así lo percibimos. Es como un ejemplo, como para que sientan cómo se percibe el hecho de que te traten de hombre, ¿no? Entonces, ya existen leyes, creo que en Tlaxcala ya se puede cambiar el nombre. Maya, en Tlaxcala se puede cambiar el nombre. Ahorita lo checamos, pero si no, pues yo estuve dando una capacitación a centros penitenciarios de todo el estado de Chihuahua, y pues hicimos como una guía de capacitación donde hablábamos de la identidad de género, hablábamos del acrónomo, de cada una de las siglas, de la lucha LGBT, de los derechos humanos, de las leyes que hemos ganado, como la ley de discriminación, la ley de la identidad en matrimonio igualitario, para que también ellos vean los avances legislativos, los protocolos, ¿no? Que también ya hemos mencionado aquí en esta reunión, para que también los conozcan y vean que ya es una lucha, pues que está haciendo o teniendo resultados positivos y que hay que implementarla desde la ética, la profesionalización dentro de las instituciones gubernamentales. Y ellos también son responsables para garantizar derechos humanos y con ello ir teniendo pues esta empatía para el reconocimiento de las expresiones, ¿no? Yo creo que también desde el cuidado de las de seguridad y custodia, pues tiene que ver desde el trato directo con ellas, ellos, ellas, y que pues siempre se refiera conforme su identidad y expresión de género para que no llegue en estas incomodidades dentro de prisión. Ya para ir cerrando, vamos, muchas gracias a todos y a todas por su participación. Una última pregunta, ¿cómo, cuando estuviste en prisión, cómo fue tu experiencia con tus derechos? Pues totalmente pisoteados en todos los sentidos. A mí me vendían custodios con otros internos en esas orgías nocturnas que luego se hacen con los padrinos y que todo está pagado. Y teníamos que satisfacer a más de 40 personas. La violencia entre los mismos PPL hacia las personas trans, pues siempre es discriminatoria, ofensiva, violenta, ¿no? Y más que, pues también existen otras interseccionalidades como pues no no reconocimiento de la identidad de género, que eso lo vengo hablando desde toda la ponencia, también el no reconocimiento de la salud en cuestiones de resignación hormonal, de pues estos procesos, ¿no? De transición, el no utilizar accesorios femeninos, ¿no? Que no te permita la institución porque según estás intentándote fugarte, El vestida cabello, de ¿no? También. mujer, no te dejan tener tu cabello largo, te tratan en todo momento con tu nombre biológico o con el que naciste y te pusieron tus papás, pero con el que no te identificas. Y entonces todo eso va deteriorando los derechos al grado que te interiorizan tanto en tu cerebro que estás mal y que tienes que ahora actuar como hombre, ¿no? Porque hay ahora muchas chicas que se dicen, es que Pedro, es que yo, Juan, ¿no? O sea, como que ya les interiorizan tanto y pierden ese concepto de la identidad para poder estar en un lugar donde es para hombres, ¿no? Ahora, cuando hemos acompañado casos de mujeres que van a ser privadas de su libertad en centros penitenciarios, ahora con esta perspectiva de género, el juez va a determinar y preguntarle a la persona imputada dónde quiere perpetuar, ¿no? Si en un penal femenil o en un penal masculino, y que también es una decisión de vida, por decir, a mí si me preguntan, yo sí preferiría en el masculino, que en el femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí hay ciertas cosas que pues que yo no podría vivir o soportar, ¿no? O sea, digo, desde cada interpretación habrá Cada mujeres, identidad. ajá, y habrá mujeres que sí se identifiquen y digan, yo sí quiero estar en un panel femenino, ¿no?
Pero ahí es donde tenemos que ir trabajando también en la prevención. En los centros penitenciarios están hechos un asco, no hay un proceso de reinserción social, no hay un acompañamiento integral, no garantizan derechos, no hay un reglamento, hay mucha corrupción, mucha droga, mucha impunidad, mucho desvío de recursos, poca visibilidad. Entonces, están hechos un asco nuestros centros penitenciarios. Entonces, una persona con tantas vulnerabilidades, pues se llega a un lugar mucho más violento, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Kenia. Te agradecemos bastante este espacio, esta labor que tú realizas y esta difusión, contestar nuestras preguntas. Esperamos estar en contacto. Por ahí también le escribimos al Y equipo. mañana les espero, ¿eh? Mañana inauguramos en Apasco, Estado de México. Ahí en nuestras redes está la invitación, ahí viene la dirección. ¿Mm? Si se pueden dar cita, bienvenidos. Va a ser una experiencia bonita. Y también abrimos Huellitas Tiresias, que es un albergue para perros en situación de calle. ¿También el Estado de México? Sí, ahí mismo. Ajá. Ay, qué genial. Muchas felicidades, Kenia. Pues muchas gracias a todos y a todas por participar. Vamos a estar subiendo la sesión a nuestra invitada especial. Un abrazo, estaremos en contacto. Cuenta con nosotros también. Habíamos comentado por ahí que para las personas que están en el albergue, nosotros organizamos estos seminarios en donde invitamos a distintas personas que trabajan en defensa de derechos humanos, investigación, etcétera, y nosotros mismos pues brindamos este tipo de capacitaciones y bueno, como institución de posgrado también podría generarse alguna alianza porque ya van a tener ustedes personas egresadas en licenciatura con este proyecto que están planteando desde el albergue y pues hasta donde se pueda porque también el acceso a la educación es bien importante garantizar a toda la comunidad. Ok, pues ahí vamos trabajando en conjunto y con gusto y también cualquier otro momento que me quieran invitar, también ya tienen el contacto de Michelle Muchas gracias. para que sin ningún problema yo pueda estar con ustedes y lo que necesiten. Mil gracias, Kenia. Pues muchas gracias a todos y a todas que descansen. Gracias a todos por sus aportaciones. ¿Cómo los encontramos en Facebook y en Instagram? Como Casa de las Muñecas Tiresias, AC en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como @ctiresias. Ok, Eh, y mis redes personales, como Kenia Cuevas con K de kilo Y. Y en todas las redes estoy como Kenia Cuevas. ok. Bueno, para seguir tu trabajo, muchas gracias. Que descansen. Que Dios Hasta les luego. bendiga. Hasta luego. Hasta Muchos luego. besos. Fuerza.